Hermanos, bendiciones en esta mañana. Continúen siendo muy bendecidos allí en sus hogares. Les invito para que hoy tengan un corazón dispuesto para recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Abramos la palabra en Colosenses 1:27, por favor. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Mis hermanos, en este proceso que estamos pasando, el Señor está cultivando en cada uno de nuestros corazones su carácter, el carácter de Cristo en nosotros, para que seamos mejores discípulos y para que llevemos a todas las personas ese plan maravilloso que es compartir la gloria y el poder de Dios que se está manifestando en todas las naciones, y lo declaramos y lo creemos. En esta mañana declaramos desde acá de nuestra congregación que pronto nos vamos a volver a reunir para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Los invito para que cierren sus ojos allí donde se encuentren y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te honramos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Reconocemos que eres el grande, el poderoso, que fuera de ti no hay nadie sobre la tierra, sobre el universo, que tú eres el que tienes todo el poder, que tienes el dominio sobre todas las cosas, Señor. Y en esta mañana declaramos, Padre, que tu mano está sobre todas las naciones, Señor, y que todas las naciones de la tierra, Señor, conocerán ese plan maravilloso tuyo, Señor, de saber que Jesucristo vino, se hizo hombre, que murió, pero que también resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre allí, pero que no solamente está allí sentado, sino que su mano tiene poder para traer el milagro a cada hogar de mis hermanos allí en la congregación. Declaramos que hoy, Señor, en tu nombre, bajo tu poder, bajo tu autoridad, Señor, tu mano poderosa, tú que eres, Señor Jesús, nuestro Maestro de milagros, trae ese milagro que está necesitando tu pueblo, de sanidad, de paz en sus corazones, de libertad, de salvación, Señor, para cada familia que aún no te conoce, Padre. Declaramos, Señor, que tu salvación llega, Señor, en el nombre de Jesús. Si es un milagro financiero, mis hermanos que están necesitando hoy en su casa, declare que la mano del Señor Jesús no se ha cortado para traer ese milagro, para traer ese milagro que necesitan en su casa, que necesitan en su familia, porque el Señor Jesús es poderoso y milagroso. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dispongan su corazón, mis hermanos, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Declara que eres su hijo. Vamos, levanta tu voz y adora su nombre en esta mañana. Desde el vientre fui
Dale gracias a Él. Estoy rodeado Vamos, levanta tu voz y adóralo. por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogado de temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogado de temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy tu hijo Levanta tu voz y y Él es adóralo. mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Vamos a adorar su nombre, el que es digno. Oh, llena este lugar con tu presencia, Señor. Dale gloria a Él, dale gloria a su nombre en esta mañana. Hoy gracias, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, y creemos que hay poder, Señor, en tu nombre, Señor. Hoy lo vamos a declarar. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh Señor, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas
cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se
Muy buenos días a esta amada iglesia de Jesucristo. Quiero saludarlos en esta hora, decirles que nuestro Dios es un Dios que es todopoderoso, y esta mañana damos toda la gloria y la honra solamente a Él, ¿no? Damos toda la gloria y la honra a mi Señor. Yo quiero que esta mañana, antes de comenzar este mensaje, quiero que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Y allí donde tú estás, levantadito de la cama, con la Biblia en su mano, así reunidos en familia en esta mañana, yo les voy a pedir el favor que se pongan en pie. Yo no los estoy viendo, pero el Señor sí los está viendo. Así que póngase usted de pie con su familia y vamos a orar al Señor, a decirle: Señor, esta mañana damos gracias al que es todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos. Bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque un día diste tu vida por nosotros en esa cruz, bendito Dios, y nos hiciste libres, Señor. Padre, así como tú caminaste con Enoc caminó contigo, Señor, y un día también partió Enoc, bendito Dios, porque tú te lo llevaste, bendito Dios. Así también, bendito Dios, en esta mañana, Señor, prepara este pueblo, bendito Dios. Prepáranos, bendito Dios, para llevarnos, bendito Dios, a ese lugar que tienes para nosotros preparado, Señor, a ese lugar celestial, bendito Dios. Prepáranos para estar en esa dimensión celestial. Necesitamos, Señor, alcanzar, Señor, dimensiones espirituales en esta vida, en esta tierra, Señor, para alcanzar posteriormente la celestial, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, Padre, reprendemos toda oposición en el nombre de Jesús. Padre, al fluir esta palabra, Señor, reprendemos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que hoy es el día que tú hiciste, bendito Dios, que esta palabra, Señor, fluye en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios. Y que los que estamos allí, Señor, están allí, Señor, en cada familia, Señor, tengan un corazón dispuesto en esta hora para recibir lo que tú, Señor, le entregarás en esta hora. Esta palabra en esta mañana va a ser impartida. Así que yo preparo mi corazón, iglesia. Diga conmigo: yo preparo mi corazón para que tu palabra fluya en mi vida y en la vida de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, pueden tomar su lugar, pueden sentarse. Está rico, ¿cierto que sí? Pueden sentarse, estamos sentados allí. Yo los veo sentados allá. Gloria a Dios. Atentos a la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Ok. Hace 8 días tuvimos un tema bastante interesante y seguimos. Les dijimos que el Señor ya tenía preparado, que una cosa, hablamos acerca del rapto, hablamos de la segunda venida. Yo quiero hablarles esta mañana del prepararnos para ese rapto. El rapto ya está, pero Dios no quiere que ninguno se quede. El Señor no quiere que ninguno se quede, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Yo quiero esta mañana hablarles sobre un tema muy hermoso, precioso, como es la palabra de nuestro Dios. Y quiero comenzar por un texto que está en 1 Corintios capítulo 10, hablando del apóstol Pablo. Y la verdad, haciéndonos como una recomendación. Y él decía allá en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 9, él decía, en el versículo 1, comencemos, ¿sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, escucha iglesia esta mañana, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Amén. Se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Le damos toda la gloria y honra al Señor en esta mañana por su palabra. Amén. Entonces, yo quiero que vamos a comenzar en esta mañana hablando de un tema en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Vaya conmigo por favor al libro de Números, capítulo 21, Números 21, en el versículo, vamos a leer los versículos desde el 4 en adelante. Amén. Entonces, si quieres, Carmencita, ¿me puedes ayudar allí? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es un mensaje hermoso que Dios nos trae en esta hora, y tiene que ver con Jesucristo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús, cuando lo entregó todo en esa cruz, y lo entregó por usted y lo entregó por mí. Amén. Dios le da una instrucción a Moisés. Moisés en ese entonces era el pastor de ese tiempo. Y él le dice: hazte una serpiente abrasadora. Eso está en otra versión que dice abrasadora. Y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando aquel que se ha mordido la mirare, va a vivir. ¿Cómo es? Aquel que se ha mordido y la mire, va a vivir. El Señor le dijo que hiciera una serpiente abrasadora, pero no le dijo de qué material lo hiciera. Amén. Digo yo, tuvo que haber allí la dirección del Espíritu Santo para guiar a Moisés a hacer esa serpiente de bronce, porque el Señor no le dijo que hiciera una serpiente de bronce, solamente dijo: hazte una serpiente. Usted lo mira y dice, ahí no dice de bronce. El versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. Amén. El versículo 9 dice: hizo una serpiente de bronce porque Moisés conocía acerca de los atributos del bronce. Moisés sabía. Cuando el Señor empieza a darle a Moisés unas instrucciones y lo hizo partícipe de la construcción del tabernáculo, Él le dio un modelo en el monte. Él tenía que hacerlo exactamente como Dios le estaba indicando. Amén. Le indicaba cada pieza cómo tenía que ser y dónde debía que colocarla. Los instrumentos que tenía que hacer, comenzando con el atrio. ¿Sí? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era algo más consagrado, el lugar santísimo. Para llegar al lugar santísimo, el sumo sacerdote lo hacía cada año, y durante ese tiempo
tenía que prepararse para que la gloria de Dios no lo consumiera. Tenía que, ¿cómo? Tenía que prepararse. ¿Y cómo tenía que prepararse? Él tenía que arrancar desde el atrio, que comienza ¿en dónde? En el altar de bronce. ¿Dónde comienza el atrio? En el altar de bronce. Gloria a Dios. O el altar del holocausto, y pasar por el lugar santo para llegar ¿dónde? Al lugar santísimo. El altar de bronce está relacionado con el sacrificio doble que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Estamos aprendiendo. El morir en la cruz, los corderos allá en ese altar de bronce, los corderos eran consumidos totalmente hasta la ceniza. Esto es una representación de lo que el postrer Adán, o sea, ¿quién? Diga amigo, Jesucristo hizo por nosotros. Él no solamente dio su vida en la cruz, él dice que descendió hasta ¿dónde? Hasta el fondo, hasta el Hades, hasta las partes más bajas de la tierra. Tuvo que deshacer todos nuestros pecados en ese lago de fuego. Dice la palabra que al tercer día él emergió victorioso con una resurrección ¿qué? Gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Y porque él resucitó, tú y yo, mi hermano, somos ¿qué? Justificados por ese sacrificio hermoso que Jesucristo hizo por nosotros. Aleluya. Amén. Bronce en la Biblia habla de juicio y habla también de justicia. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. La persona estaba muriendo. Los israelitas ponían los ojos en la serpiente de bronce y sanaban. Amén, hermanos. Las serpientes que mordían tiene que ver con el pecado. Hoy muchas personas han sido tocadas o han sido por el virus, por ese virus que está funcionando hoy. Pero personas inclusive están muriendo allí. Pero esas personas voltean y miran a Jesús y esas personas viven. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Por eso este mensaje en esta mañana es muy importante, mi amado hermano, para que nosotros tengamos en esta mañana sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios trayéndonos sabiduría para que esta palabra sea revelada a nosotros. El Señor dice en su palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, este incidente es conocido allá en Israel, cuando el pueblo marchaba ¿por dónde? Ayúdeme, por el desierto. Después de haber salido de Egipto, aquí usted lo tiene, si usted lo mira desde el versículo 1. Entonces, yo quiero que usted lo mire allí, el versículo 1. Ellos fueron derrotados, y después entonces dice en el versículo 2: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entró al cananeo y los destruyó, y ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Mire el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces aquí nos ofrece algo bien interesante y bien instructiva la palabra de nuestro Dios, la obra que el Señor hizo en la cruz y del camino a la salvación. Amén. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos en esta mañana, en este lugar? En estos 7 versículos se nos indica de una manera clara y evidente el sacrificio cruento del Cordero de Dios y sus resultados benéficos a favor del pecador. Tampoco tenemos ninguna duda acerca de la interpretación cuando el Señor le dice allá en Juan capítulo 3, de los versículos 14 y 15, hablando con Nicodemo. Dice, ¿tú lo tienes ahí? Dale, por favor, Carmencita, gracias. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
En Lucas capítulo 24, en el versículo 27, ¿lo tienes ahí? Sí, Dale, sigue. dice la palabra, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Gloria a Dios. Miren, entonces conviene que examinemos en detalle esta terrible experiencia del pueblo de Israel, que nos señala nuestra condición espiritual. Por naturaleza y por práctica, se pone en evidencia la maravillosa intervención de Dios por medio de su Hijo a nuestro favor, con el fin de poder ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En Romanos 3:26, si quieres, ayúdame, Carmencita, léelo desde el 3:24, por favor. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Porque solamente así era posible que hubiera para nosotros perdón de pecados, salvación y vida eterna. Vamos a meditar en varias palabras que están en este pasaje, Números 21, y una de las primeras palabras en este tema, vamos a mirarlo, es el pecado. Entonces, ¿cómo comienza el pecado? Comienza el incidente con el pecado del pueblo. ¿Habían sido qué? Habían sido librados de la esclavitud. ¿En dónde? En Egipto, por el brazo fuerte de Dios. Él había vencido delante de ellos a sus enemigos, los había sustentado, alimentado, protegido. Sin embargo, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira el versículo 5, por favor. Se los voy a leer. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, iglesia, se nos olvida muchas veces lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Amén. Este pueblo le estaba sucediendo eso, y eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza allí, que nosotros no hagamos lo mismo que hizo el pueblo antiguo. Amén. Porque la tendencia del hombre siempre es a hablar. La tendencia del hombre siempre es a murmurar. La tendencia del hombre siempre es a criticar, a juzgar. Las personas se olvidaron de sus muchos beneficios y de la esclavitud de antes. Murmuraron y se rebelaron contra Dios. Diga conmigo, murmuraron y se rebelaron contra Dios. En verdad, nada les faltaba, pero sus corazones se apartaron de Él y no se acordaban de su amor y bondad. Mire esto, iglesia. En la condición de todo hombre y de toda mujer, dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Todos, por cuanto todos pecaron. Entonces diga conmigo, muerte. Entonces el primero es pecado, el segundo es muerte. El castigo de su pecado no se hizo esperar. La paga del pecado, iglesia, yo creo que ustedes lo digan duro allá, los tenemos aquí. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Las serpientes ardientes son figura del pecado. Diga conmigo, son figuras del pecado. Y los resultados de su mordedura era inevitablemente la muerte inexorable. Gloria a Dios para todos los enfermos por el pecado. Amén. No es tanto el virus que lo mata, sino el pecado. Amén. El pecado. Gloria a Dios. Y no hacía distinción de personas ni de categorías. Es precisamente
lo que encontramos en la carta apostólica que afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuán terrible, mi amado hermano, es el pecado. Es urgentemente necesario que se reconozca su realidad, su peligrosidad y sus consecuencias mortales, a fin de recurrir al único remedio que existe para contrarrestarlo. ¿Cuál es? Contrarrestar esto: la obra de Jesucristo. Amén. Yo quiero que mi esposa me ayude, o no sé si me quieres ayudar, Sergio, a leer Juan capítulo 11, versículo 25. Dice el Señor, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por favor, primera de Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y 4:10, por favor, ahí en primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Y la otra es arrepentimiento y confesión. Amén. Solamente hay esperanza para nosotros cuando llegamos al conocimiento de nuestro pecado. ¿Está escuchando, iglesia, esta mañana? Mientras resistimos a las evidencias de ello y pretendemos defendernos contra las demandas de un Dios santo, seguiremos en nuestro estado perdido y de muerte espiritual. Amén. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó al hijo pródigo? ¿Ustedes lo recuerdan allá? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre en esa parábola que nos cuenta allí del hijo pródigo, hace muchas cosas y no cosas buenas, ¿cierto? Hace cosas que no son buenas, pero él un día recapacitó. Amén. Y el enfermo no recibe ayuda hasta que no acepta que está enfermo y que necesita ayuda. Amén. ¿Cristo vino por los aliviados o por los enfermos? Cristo vino por los enfermos. Amén. Cristo vino por los enfermos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, en Lucas 15:18. Y también para el pueblo de Israel se abrió la puerta de escape cuando confesó. Mire, iglesia, que es importante esta palabra aquí. En el versículo 7 del libro de Números, en el capítulo 21, yo quiero que usted lo lea. Si usted busque un momentico allá en su casa, busque Números 21:7, léalo en su Biblia. Y ellos confesaron, ellos se equivocaron. ¿Qué hicieron los israelitas con Dios y con Moisés? ¿Qué hicieron, Carmencita? Digo, amigo, murmuraron. ¿Estamos de acuerdo, Sergio? Murmuraron. Hablaron en contra de Dios y de Moisés. Amén. Pero ellos se dieron cuenta que se habían, ¿qué? Equivocado. ¿Cierto? Cuando el Señor mandó esas serpientes, eran serpientes, ¿qué? Ardientes. Dice que picaban fuertemente, ¿cierto, Carmencita? Picaban duro. Y yo quiero que me leas, por favor, Números 7. A ver, ¿cómo es que dicen? Números 21:7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Gloria a Dios. O sea que ellos se dieron cuenta y aceptaron su error. Entonces él dice en el versículo siguiente y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esa palabra es impresionante. Para mí es impresionante. Yo no sé para ustedes, pero para mí es impresionante. ¿Qué significa la serpiente de bronce? Sergio. Jesucristo. Dice allí el apóstol Pedro exhorta a sus oyentes en Jerusalén. Dice: arrepentidos y convertidos. ¿Me ayudas con Hechos 3:19, por favor, Carmencita? Dice así:
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué van a venir cuando usted se arrepiente? Tiempos de refrigerio. ¿Van a ver qué? Tiempos de refrigerio. No puede haber perdón de pecado sin el arrepentimiento y confesión por parte del pecador. Amén. Cuando se arrepiente, ¿qué viene? Tiempos de refrigerio. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi amado hermano, cuando usted tiene un problema o una situación de cualquier índole, una deuda, cualquier cosa, y cuando esa deuda es cancelada, ¿usted qué siente? ¿Cómo que está? Un alivio. Cuando ya al médico le dice, no sé, acabamos de ver esas radiografías y la verdad, ese cáncer que decían que usted tenía ya no lo tiene. Y dice, ay, gracias, Dios mío. ¿Siente uno como? Un refrigerio, un alivio. Ay, santo Dios. Nuestro Dios es bueno, mi amado. Y entonces, el cuarto punto es el juicio del pecado. Entonces, el pecado debe ser juzgado y castigado con la muerte. Entonces, la clave de este incidente se encuentra en el versículo 9 del capítulo 21 de Números. Miremoslo allá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando la serpiente mordía a alguno, escuche esto, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa palabra es impresionante, hermano. Yo no sé si usted la había leído alguna vez o la había escuchado, pero está hablando acerca del pecador. No sé cuánto sea lo que hayas pecado o lo que hayas hecho, y eso lo ha llevado a la muerte. Y estando en ese lecho de muerte, solamente tú miras a Jesús y tú eres salvo. Amén. Vino Jesús, amén, en Números 21, ¿no? Donde él entrega al pueblo su remedio por su estado. ¿Qué debía hacer? Una serpiente alzada sobre el asta, similar a la de una bandera. Entonces, nuevamente la serpiente es figura de ¿qué? Del pecado, y el metal o bronce del juicio. Amén. Si usted va conmigo y usted vaya a Éxodo 27, por favor, ver el altar de bronce. Éxodo 27, 1, versículo 1, leámoslo hasta, dale, Carmencita, por favor. Éxodo 27 del 1 al 8 dice: el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aleluya. Y en esta forma sencilla y gráfica se nos enseña a que únicamente por medio de una obra de expiación puede haber salvación para el pecador. Amén. La sentencia de muerte que Dios ha pronunciado sobre el pecador debe cumplirse indefectiblemente. Amén. O en la persona del pecador o en la persona de un sustituto que cargue con sus pecados y muera en su lugar. Aleluya, gloria a Dios. Tal es el dilema tremendo que confrontaba al amor de Dios y a su justicia santa y justa, que fue resuelto a su entera satisfacción por Cristo sobre la cruz del Calvario. Amén. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 9,
versículo 28. Carmencita, ¿me ayudas, por favor? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Él fue levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, amén. Así también, gloria a Dios, fue levantado el Hijo del Hombre, gloria a Dios. Juan 13:14 dice: llevando nuestros pecados en sus cuerpos sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Ayúdame, Carmen, ¿se lo tienes ahí? Primera de Pedro 2:24. Gloria a Dios. Allí el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, porque solamente así podríamos ser hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Damos toda la gloria esta tarde al Señor. ¿Lo tienes ahí? Segunda de Corintios 5:21. Si quieres, ahorita podemos parar ahí. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:21. Este es el significado bendito de la serpiente de bronce. Es Cristo sobre la cruz, soportando el juicio de nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar. Amén. Base única del perdón y de la paz del pecador, culpable pero arrepentido ante Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y por último, mi amado hermano, vamos a mirar la obediencia. El último punto es la obediencia. Como haber colocado la serpiente de bronce sobre el asta de madera, Moisés había cumplido el mandato divino. Ahora correspondía al pueblo aprovecharse de esta salvación prevista y obedecer la palabra de Dios. Amén. Debían mirar para vivir. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy para vivir? Hermano Sergio, ¿qué debemos hacer nosotros hoy para vivir? ¿Mirar a quién? A Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, Jesús ya vino hace 2000 años y entregó su vida por usted y la entregó por mí. Yo quiero decirle esto: Él vino también por ti. Él vino por ti. Solamente si tú le crees y confiesas delante de Él, tú eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces debemos que mirar para vivir. La serpiente estaba allí, la serpiente de bronce estaba allí. Pues si usted no quería mirarla y no creía, pues no le iba a mirar. ¿Y qué pasaba con esa persona? Se moría. ¿Estamos de acuerdo? Se moría. ¿Y la paga del pecado? Es muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. En caso de desatender la voz de Dios y despreciar el remedio fácil y accesible a todos suministrado por él, morían indefectiblemente. Morían. Para vivir había que mirar. Diga amigo, para vivir había que mirar. El Señor Jesús dijo que era necesario que Él muriera por el pecador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Entonces lo saben todos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús. Dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin esta fe en Cristo y en su obra en la cruz, no hay vida eterna, sino perdición eterna. De la misma manera, para las mordeduras del pueblo de Israel no había curación, aparte de la invitación de la gracia de Dios de mirar y vivir. Amén. No habían médicos, no habían científicos. No, ¿cómo es que se llaman los que trabajan la epidemia? ¿Cómo se llama? Bueno, yo no sé, usted lo sabe decir, yo no lo sé decir. Bueno, la voz de aquel, gloria a Dios, de que expió por el sacrificio, gloria a Dios, de sí mismo nuestros pecados, resuena por todo el mundo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay
no hay más. Isaías 45:22, con voz de trompeta, yo creo que me lo lean, por favor, en el nombre de Jesús. Allí tranquilo, Isaías, vamos a terminar esta mañana. Isaías capítulo 45. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Tremendo. Está en Romanos también, Romanos 14:11. Romanos 14:11, amén. Toda lengua confesará a Cristo como Señor y Salvador, y toda rodilla se doblará delante de la presencia de nuestro amado Dios. Señor, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por este tiempo y esta oportunidad que tú nos has dado de traer este mensaje, Señor. Gracias por cada palabra, Señor, por cada pasaje que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor, la Biblia, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta mañana preciosa, maravillosa. Yo doy gracias a ti, Señor, por cada hombre, Señor, que por primera vez está escuchando este mensaje, Señor. Y así yo creo que la iglesia hoy, hagamos esta oración. Dígale: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que vivió, murió y resucitó por mis pecados. Te pido que me perdones en esta mañana. Yo me arrepiento, Señor, de toda cosa que no ha sido buena, Señor, para mi edificación, Señor. Pero te pido que me perdones esta mañana y que escribas mi nombre en ese libro de la vida, Señor, y que no se borre jamás. Gracias, Señor, por haberme hecho partícipe de tu reino en este día. Padre, yo te doy gracias por estas personas que están allí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, como iglesia, los bendecimos, bendito Dios, y que a partir de hoy, Señor, ellos empiezan a caminar contigo, Señor. Padre, está escrito, bendito Dios, y yo creo a lo que tu palabra dice. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendecimos, bendito Dios, cada familia, Señor, que a pesar de que no están, los estoy viendo físicamente, sé que están del otro lado, Señor. Bendigo a cada persona en esta mañana, a cada familia, a cada situación, a cada necesidad en esta hora, Padre. Y yo declaro, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tu iglesia se levanta, Señor. Se levanta para tu gloria y para tu honra, Señor. Que toda esta situación que hemos venido teniendo, Señor, Padre, solamente nos basta con mirarte, Señor. Nos basta, Señor, con mirarte, Señor. Y, Señor, sabemos que tú, Señor, nos hiciste libres, bendito Dios. Y somos libres, bendito Dios, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Hoy nos declaramos en libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Quédate con cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, sigan siendo muy bendecidos.